Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estés escuchando. Muchísimas gracias por estar otra semana aquí con nosotros en la historia puta de Canarias. ¿Qué tal, Carmita? ¿Qué tal, Dieguito? Yo maravilloso, una cosa. ¿Estás contento? Va, contentísimo. O sea, lo primero de todo, agradecerle otra vez a Radio Faro por darnos esta oportunidad, por llegar a ustedes. Sobre todo porque, claro, después de estas 2 primeras semanas y de todos intentos aquí de sacar este proyecto adelante, pues hemos recibido un montón de apoyo de ustedes y queríamos hoy empezar leyendo un par de comentarios que nos han hecho ilusión, como por ejemplo Pino, que nos dice que el podcast lo encuentra muy interesante y de que aparte que en el instituto daban la puta historia en lugar de la historia puta. Muy bien. Ella está. Pino pilló la idea. Completamente. Dijo que ni siquiera era historia de Canarias, que si se lo hubieran explicado así, más de un aprobado hubiera sacado. Fíjate tú que capaz que estamos aquí perdiendo la profesión de... Deberíamos haber sido maestros. Total. Los comentarios la verdad que han sido todos positivos, menos uno que me ha encantado. O sea, que uno de mis Hay que favoritos. sacar alegría hasta de lo malo. Porque es una persona que nos ha dicho, vaya título, qué vulgaridad. Es que somos vulgares. Que uno... Es que no se puede pedir más de donde no hay. No se puede sacar oro de donde no lo hay. Y además yo en esto quería hacer una reivindicación, que es que la historia puta de Canarias, puta es una palabra preciosa, o sea, la tenemos tan tergiversada y sobre todo es una profesión que muchísima gente realiza y una profesión muy dura. Yo creo que merece un respeto y que nosotros también con este título queremos dar ese respeto. No queremos decir que sea deseable, pero es respetable. ¿Qué más tenemos de comentarios? Ay, esto ahora tengo que pedirte yo, tío, perdón. ¿Por qué? Porque hay varios comentarios que dicen muchas gracias Carmita y Diego, me encanta, genial como lo hacen Carmita y Diego en Radio Faro, y ya está, Carmita. Ah, claro, como yo te llamo Diego, como tú me llamas, es que Carmita me llamaban en mi casa, mis padres y mis hermanas, pero bueno, ya de grande todo el mundo me dice Carmen, pero me siguen llamando Carmita, como tú empezaste con esa bobería, pues nada, no importa, a mí no me molesta. Carmita. No me molesta para nada que me digan Carmita. Y bueno, Carmen, pues entonces ya empezamos hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy, como la última vez les hablamos de las cabalgadas y de este proceso que hubo en Canarias, que fue un proceso esclavista en el que Canarias fue a las costas africanas para traer a gente aquí esclavizada, pues hoy queríamos hablarles de qué significó para muchas de esas personas y sus modos de vida. El resultado de las cabalgadas. El resultado de las cabalgadas y además así esto, aprovechando que ahora estamos llegando a la noche de los finados y la Junta le gusta hablar así de temas mágicos, temas interesantes, pues de los que le venimos hoy a hablar es de las brujas moriscas en Canarias. Brujas y hechiceras. Y hechiceras también. El concepto de brujas no es el que tenemos hoy, que está relacionado con el diablo, es completamente distinto en aquella época. Sí, no, y además no tenía nada que ver. Una profesión que además, curiosamente, relacionándolo por ejemplo con el tema del trabajo sexual, también fue una profesión que tuvieron que hacer muchísimas mujeres para salir adelante y que también fue muy perseguido en su época esta profesión, pero que les ayudó. Pero bueno, para empezar, lo primero es, oye, que la palabra morisco, ¿no? Sí, primero eso. Empezando por ahí, vamos a definir. Sí, o sea... ¿Qué es una persona morisca? ¿A qué se llamaban moriscos? ¿Quiénes eran los moriscos? Los moriscos antiguamente era la referencia hacia las personas que originalmente eran musulmanas, pero fueron obligados a convertirse al cristianismo. Aquí en Canarias tuvimos mucha presencia de personas moriscas, pues evidentemente con el tema de las cabalgadas fue una población que estuvo en aumento durante muchísimo tiempo. Pues se los obligaba a bautizarse cuando llegaban a Canarias. Cojo, lo del tema del bautizo es curioso. Hace un tiempo estuve en una charla de una investigadora, Claudia Estela Jeremía, luego la voy a mencionar otra vez, que hablaba justamente de que la Inquisición obligaba a la gente a bautizarse a todo el mundo porque la Inquisición solo podía juzgar a los bautizados. Ah, mira. Entonces, lo del control Fichaba social... todavía hasta hoy, hay que fichar según nace. Total, completamente. Sobre todo les vamos a hablar de estas mujeres que se dedicaron a la hechicería de origen morisco y de 2 islas en concreto, Lanzarote y Fuerteventura.
¿Por qué estas dos islas? Porque fueron las islas con mayor cantidad de población morisca durante el antiguo régimen, y si quieren buscar algo más de información por su cuenta, hay un artículo súper interesante que se llama La hechicería morisca de Lanzarote y Fuerteventura, escrito por Francisco Fajardo Espínola. Y vaya a continuar bien con el tema, Carmita, ¿de cuándo son los primeros registros que tenemos? Bueno, los primeros registros que tenemos es de 1510 en Lanzarote, donde se acusan a mujeres de hacer hechizos adivinatorios para saber, estos hechizos eran para saber quiénes debían ir a la cabalgada y cuántos iban a volver y quiénes iban a volver. En el siglo XVI, estas personas, las moriscas, vivían apartadas de los núcleos de población, en unos campamentos que se llamaban aduares, y aquí hay registros interesantes que en esta zona estas personas seguían respetando, digamos, cumpliendo con los ritos que traían ellas seguían resistiendo culturalmente. Claro, ellas resistían y se renegaban al asimilarse y a variar sus ritos. Habían varios de los que se tienen registro, como son bailes y cantos en su propia lengua, como por ejemplo en Tincuatón, en Tinajo, en Lanzarote. También había registro de juegos infantiles propios en Yuco, también en Lanzarote, y a esta gente se los consideraba gente mágica, pero este concepto de gente mágica no es el que tenemos ahora, no es que tenemos ahora. Gente mágica se le llamaba como un desprestigio, como un desprecio, para también deshumanizarlos, igual como en la etnia gitana en España o con los judíos antes de la expulsión de la península. Muchos de estos poblados, que eran campamentos, como ya dijimos, aunque seguían siendo su mayoría morisca, como en 1624 en la herradura Puerto de Rosario, es decir, que ya han avanzado 100 años de cuando llegaron hasta 1624, y todavía sus descendientes seguían manteniendo algunas tradiciones y seguían comiendo carne los Viernes Santos, que ya verán ustedes esto qué efectos tenían para la Inquisición, que eso hablaremos en el próximo capítulo. Ah, sí, porque, disculpa que esto no se los hemos dicho, es que este tema es tan interesante que hemos tenido que partirlo en dos, porque efectivamente con uno no daba abasto, pero es que claro, no les íbamos a dejar con la mitad de la historia, entonces... Claro, entonces en el próximo seguiremos... Casi a la Inquisición, pero primero, ¿qué hacían ella? ¿Qué hacían ella? En Canarias hay mucho registro de que efectivamente pues no se asimilaron y se negaron a perder esa identidad. Y esto fue un caldo de cultivo para que se consideraran a estas mujeres las mejores hechiceras de Canarias. Uh-huh. Y Dieguito, tú que sueles ir a los archivos de la Inquisición en el Museo Canario, ¿tú tienes hay algún ejemplo de que ellas se relacionaran con la gente que ya habitaba en las islas? El archivo de la Inquisición del Museo Canario es increíble porque te encuentras, y bueno, cada historia es loquísimo, que ahora se lo vamos a contar. Y también ahí encontramos una parte súper interesante que es los testimonios de la gente más popular. O sea, por ejemplo, claro, ¿cómo puedes conseguir la información de cómo vivían estas personas moriscas aquí en Canarias? Pues justamente como eran perseguidas, en estos interrogatorios había muchísima espontaneidad y contaban muchísimo su vida. Y a través del estudio de todos estos archivos, que esto lo ha hecho, como decía antes, Francisco Fajardo Espínola o Claudia Estela Jeremía o otros investigadores, han llegado a muchas conclusiones. Yo he visto algunos de estos también, bueno, hay algunos que tienen una letra que tú te quieres sacar los ojos. Porque no se entiende, o porque juntaba mucho las letras. Sí, no, y porque la letra ha sufrido unas modas, la caligrafía. Ya, la caligrafía, sí. A los escribanos del siglo XVI les tengo muy poco cariño. Luego del siglo XVII y XVIII ya nos entendemos mejor. ¿Y qué vemos aquí? Que hay hablamos concretamente de la brujería morisca porque las moriscas trajeron supersticiones, creencias, formas de entender el mundo, formas de relacionarse espiritualmente con el mundo, que mantuvieron muchísimo, y en estos archivos vemos cómo se han ido mezclando. Se ve también influencia peninsular en algunas cosas, ¿no? Incluso sus descendientes, pues también ellas acababan mezclando, claro, porque al final en el entorno en el que vives, pues va agarrando una cosa de aquí, otra de ahí. Una de las cosas más curiosas que parece hasta ahora es que no aparece influencia canaria, en la brujería con influencia canaria. Aborigen. Exactamente.
de los poquitos casos de mujeres aborígenes canarias acusadas de haber hecho hechizos, por ejemplo, son muy pocos, o sea, no llegan ni a 10, son mujeres que decían que habían aprendido de moriscas. Entonces, claro que no se trató de brujería las creencias de aquí, sí, las creencias del otro, como decía Carmen, con el tema de gente mágica que se tenía para desprestigiar a otros pueblos en muchas ocasiones. Y hasta hace relativamente poco se pensaba que en la brujería en Canarias había habido poca influencia de los pueblos negros de África, pero esta investigadora que les comenté, Claudia Estela Jeremía, está haciendo a mí me parecen súper fascinantes sus investigaciones, porque está descubriendo cómo muchas personas del área del Golfo de Guinea, que acabaron aquí en Canarias, pues siguieron manteniendo sus tradiciones espirituales también, lo que pasa que lo hicieron de una forma súper velada. O sea, muy escondida, intentando en todo momento que no se notara para no acabar pues siendo juzgados en la Inquisición. Entonces, claro, esto es difícil, pero esto ya se los contaremos también en otro capítulo porque es un tema completamente aparte y ahí hay historias muy interesantes, así como adelanto. Es posible que la Santa Marta se asimilase a una diosa del Golfo de Guinea llamada Mami Wata, entonces que la escondían a través de esta figura. Pero digamos en términos generales la parte que se ve muy influenciada de Canarias es de las mujeres moriscas justamente a la hora de hacer la brujería. Y claro, aquí se presenta una pregunta interesante. Estamos en el siglo XVI, ¿no? 1500, 1600, Carmita. ¿Por qué una persona en esa época acude a una bruja? Bueno, normalmente había muchos motivos por los que estas mujeres acudían a las hechiceras, pero el más importante, digamos, es buscando el amor. Cuidado, que en esta época, en el siglo XVI, 1500 y pico, el concepto de amor no es el concepto de amor romántico que tenemos hoy día. Es decir, ustedes céntrense en aquel concepto. Mujer, sin derechos ninguno, si cobraban por su trabajo, cuando lo cobraban muchísimo menos que un hombre. Muchísimo menos que hoy en día, que ya hay brecha salarial. Pero en aquella época era infinitamente menos. Si tenían algún hijo soltera, estos hijos, al ser ilegítimos, no tenían derecho, con lo cual ser soltera o ser viuda o estar sola era arrinconarte en la máxima, en la pobreza más extrema. Con lo cual el matrimonio para ellas era una estabilidad, le daba una vida estable. Con lo cual lo primero era enamorar a alguien. Claro, y es esa parte. Claro. Oye, perdona, dime. No, que decías eso de entender el amor muchas veces que lo entendemos como el amor romántico. No tiene nada que ver. El amor era una herramienta para sobrevivir. Claro, pero tú tenías que pescar a aquel hombre, al que te adhiera a ti. Entonces, una vez que te casabas, ¿cuál era la siguiente necesidad? Pues la salud, o sea, que acudían a ella cuando querían curarse o cuando querían amarrar al marido o cuando querían que les adivinara el futuro, o para, yo qué sé, para saber cómo les iba a ir en fortuna. Que me estoy acordando yo, porque yo me he encontrado casos, por ejemplo, en los archivos de la Inquisición de mujeres que tenían miedo que el marido fuese a América a la conquista o emigrase allí. No sabía si las quedara allá. Y las abandonase, se quedasen allí, entonces pedían conjuros. Pero es que es un miedo razonable. No, total, porque era algo muy... O sea, no, y en aquella época el que volvía igual no volvía, el que iba igual no volvía. No me acuerdo de qué época, pero era el obispo Tavira, que el obispo Tavira sacó una orden que prohibió la emigración de los canarios casados para evitar el abandono de las mujeres, claro, es que era muerte de hambre. Claro, era muerte de hambre segura. Para que o se las llevasen con ellas o para evitar que se marcharan en ese caso, o para que volvieran si ya se habían ido. Efectivamente, entonces hay muchos ejemplos de hechizos que, por ejemplo, había uno que era de unos hilos con varios nudos que bien lo llevabas encima como amuleto, lo ponías en el cabecero de la cama. Es el momento de sacar la libretita aquí. Sí, saquen libretas y apunten. Otro era bailar sobre el fuego para adivinar el futuro, que aquí hay muchos ejemplos de hombres que lo hicieron, como por ejemplo un tal Pedro Berruguero en Lanzarote en 1530. No sé si esto les recuerda a alguna cosa que se hace hoy día en San Juan, que es saltar la hoguera.
También se utilizaban piedras del continente africano que las machacaban, las convertían en polvo, las mezclaban con agua y eso había que tomárselo, o bien para curar enfermedades, o bien como filtros de amor, pero para curar enfermedades te podía curar cualquier cosa, pero las piedras en el riñón las tenía seguras. Esto me imagino, digo yo, mi madre, ¿cómo tendría la gente o sea, el organismo? Eso, la ignorancia. Y que además en esto hay dos casos curiosos en la iglesia de Ingenio y en la iglesia de Santa Brígida, porque las piedras de los altares de la iglesia, que se llamaban piedra de Ara, también agarraron fama de piedras amuleto, ¿no? Por todo el río. No me digas más. Pues hay 2 cartas de 2 curas de cada iglesia que le pidieron al obispado si les podían reponer el altar, porque de tanta piedra que les habían robado, antes se la iba... eso ya no era altar ni era nada. Pues, bueno, pues, ¿qué era? ¿Cuál otra cosa era? También había una muy común, que era la de escribir en trozos de papel o en trozos de tela palabras árabes. Se hacía un gorruño, se tiraba al agua y la que primero se abriera era el deseo que se iba a cumplir, que también es una cosa que muy parecida se hace en San Juan actualmente. Sí, que yo no sé si tú conoces a alguien o lo has hecho tú directamente, esta tradición de poner en una fuente, ¿no? 3 papelitos. No, yo eso nunca lo he hecho, pero sí lo he oído de gente que lo hace, pero yo a mí... Yo me quedo siempre con las ganas de hacerlo porque a mí estas cosas me ganan, que la tradición es, por lo que me han contado a mí, a ver, compártanos ustedes también algunas que conozcan, es de que pones en 3 papelitos el nombre de 3 pretendientes y los pones en la noche de San Juan en una fuente, los arrugados, ¿no? Y el primero que se abra va a ser tu futuro marido. Entonces, toda la noche despierta mirando a la palangana a ver cuál se abre antes. A mí esto me fascina. Y además va muy hilado justo lo que estamos diciendo, que en realidad no es un hechizo de amor, o sea, no es una superstición de amor relacionada con el amor romántico, sino de una necesidad. Sí, claro. El hecho de relacionar el amor romántico con una necesidad de escapar, de tener de poder mantener en la vida. Pero, Diego, tú que eres chileno de nacimiento y majorero de adopción, que diría la canción, ¿cuáles eran las prácticas hechiceras más populares? A mí esto me encanta porque hay un momento dado en que las brujas moriscas o majoreras, empiezan a usarlo con los 2 términos, son las que más fama agarran en todo el archipiélago, ¿no? Por esto de que eran las islas con mayor población morisca. Además eran como islas de frontera, bueno, no eran como, sino disculpe, que eran las islas de frontera con el continente africano, entonces el resto de la sociedad de Canarias le da como un aire así... Más misterioso, más mágico a las 2 islas, y empiezan a decir que las majoreras son súper buenas hechiceras y que... Lo que hace la fama. Lo que hace la fama. Yo esto me lo tengo que abrir aquí un gabinete de algazaras. Porque uno de los hechizos más famosos fueron las algazaras. Que tú dices, qué palabra más bonita, ¿no? Sí. ¿Para lo que es? Sí. ¿Qué es una algazara? Las algazaras son las cagarrutas de camello secas. Que tú dices, ¿y esto cómo que era tan poderoso? Lo que hacían hay muchísimos registros de esto. Bueno, esto te lo explica directamente una una mujer que se acusó de brujería llamada Catalina Luzarda en 1635, que ella era de Lanzarote. Se fue desde Lanzarote a Fuerteventura para buscar una mejor vida, pero claro, Lanzarote y Fuerteventura a nivel climático son islas hermanas, o sea, cuando una pasa hambre, la otra también. La otra también. Entonces, de Fuerteventura tuvo que irse a Gran Canaria, donde la pillaron allí con un cesto con estaño y con algazaras, o sea, las cagarrutas de camello seca. Y ella explica que el hechizo que solían hacer era ponerlas dentro de un paño, y en ese paño, las algazaras además las tenían marcadas con agujas o con alfileres algunas, que no sabemos exactamente el sistema. ¿A qué suena eso, no? A mí esto, por si a alguien también le gusta el tema de las series o las películas de vikingos, este rollo de las runas, de charlas en el futuro, pues aquí lo mismo pero con caca. De camello. Al estilo nuestro, digamos. Y eso las tenían en número impar, podían ser 7, 9, 13, aparece, las tenían en nones, como diría también la gente antes. Y como que las juntaban todas, las revolvían, las echaban al suelo y por encima solían espolvorear harina, gofio, para darle el punto, ¿no? Sí, será. O arena, algo que fuese polvo, y con las figuras que se hacían. Para que hicieran las figuras. Para que, claro, con lo que se formaba, pues es con lo que solían interpretar el futuro, pero muchas veces también lo utilizaban como conjuro para cumplir un deseo o encandilar a alguien. Esto lo vemos muchísimo, como lo
les decía, en Fuerteventura y Lanzarote, pero también aparecen en otras islas, ¿no? Hay una mujer de Teror en 1608 que dice: yo vi a una señora haciendo el conjuro de las algazaras con harina. En La Palma también aparece en 1658, echándole gofio o echándole arena. Y además este caso de La Palma es interesante porque es una mujer que pillan haciéndolo con habas en lugar de cagarruta. Porque no habían camellos en La Palma. Porque ella misma declaró que si hubiera estado en Lanzarote lo hubiera hecho con cagarrutas en ese caso. O sea, claro, tuvo que adaptarse al medio en esa ocasión. De todas estas historias, a mí una de las que más me gusta es una que ocurrió en La Laguna, de una mujer que se llamaba Luisa Pérez, que la describen como una mujer negra, curandera, santiguadora de Fuerteventura, en 1676, o sea, una señora en el siglo XVII en La Laguna, a la que acusan de brujería. ¿Por qué la acusan de brujería? Porque hacía poco tiempo que había ido una mujer a su casa a pedirle un conjuro. ¿Para qué? Ella estaba casada, pero su marido a ella no le interesaba nada. A ella quien le gustaba era su amante. Que tenía amante la bandía. Tenía plan B. Tenía plan B. Cura. Que el cura además... el amante era el cura. El amante era el cura, que era quien la mantenía, además. Claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Le mantenía el espíritu. Le mantenía muchas cosas. ¿Qué pasa? Que el cura decide romper la relación. Y María no está de acuerdo con esta idea en ese momento. Además, ella quiere volver con él. Entonces se le ocurre ir a Luisa, a la bruja, a la santiguadora, como la describen en este caso. Y decirle: oye, ¿tú me podrías hacer algo? Y ella le dice: sí. Pero para eso necesito que me traigas un cacho de tela, algo que haya tenido este hombre. Y ella le lleva un cacho de la tela de su cuello. Yo me la imagino ahí por la noche cortando el cacho de tela en la casa de este hombre. Se lo lleva y lo que hace Luisa es agarrar su pañuelito con las algazaras, pone dentro el cacho de tela, le dice a María: agárralo conmigo, la agarran juntas y empiezan a revolverlo. Y Luisa empieza a decir unas oraciones que luego no sabemos cuáles son por el testimonio de esta mujer, pero que decía que eran unas oraciones que ella desconocía completamente. Estuvo así revolviendo y diciendo: pronto volverá contigo. Esto fue un jueves. El viernes María volvió a acostarse con el señor cura y el sábado fueron juntos a comer a casa de Luisa y a pagarle con unas telas en agradecimiento. Ya. Qué efectividad, ¿no? Es que la brujería... Vamos... Bueno, esto también es súper interesante, ¿no? En plan de hasta qué punto funciona, hasta qué punto no funciona, todas estas cosas. Este tema de las algazaras estuvo presente hasta 1703, o sea, durante, digamos, casi 200 años, una práctica muy común dentro de Canarias, que en un principio estaba ligado a las mujeres de Fuerteventura y Lanzarote, pero que, como les decía antes, aparece en otras islas, claro, pero aparece en el resto de islas porque, claro, estas mujeres, como ya ha dicho Dieguito, venían de Lanzarote, Fuerteventura, había mucha hambruna en algunas de las ocasiones y salían de la isla a buscarse la vida en otras islas. Entonces, claro, por eso hay testimonios de estos ritos en otras islas, y estos que eran ritos específicos de morisca. ¿Por qué estaban en otras islas? Por lo que acabamos de decir, por el hambre, por la necesidad. Y entonces en los archivos de la Inquisición hay registrado por lo menos 40 casos de mujeres de Lanzarote y de Fuerteventura que aparecen en otras islas distintas. Y básicamente estas mujeres no es que ellas fueran hechiceras, sino que al llegar a esas islas, como sabían que eran moriscas, pues todo el mundo pensaba que eran hechiceras y se dedicaban al final a hacer ritos y hechicerías, porque era lo que tenían en ese momento para buscarse la vida. Para ganarse las lentejas. Como yo no sé de hechicería, pero como soy majorera, por osmosis algo me habrá entrado. Total. Y eso lo hacían ellas. Muchas de ellas volvieron a las islas de origen. Llegan a tener... Perdón, que no lo he dicho antes porque, claro, estamos todo el rato utilizando la palabra majorera. Es que antiguamente, en esta época, 1500, 1600, majorera describía a la gente de Tenerife, de Lanzarote y Fuerteventura. De las dos islas, por eso. Sí, eran morisca o majorera. Fue en 1667 fue cuando ya el término quedó en majorera. O sea que el término majorera viene de morisca.
Estas no, mujeres... No viene de moriscas, perdón, sino que el término majorera viene de majo. De majo. Sí, pero que del nombre de la isla, del nombre de la isla. También directamente las asimilaban con los habitantes de la isla, majorera. Llegan a tener tanta fama estas mujeres en otras islas que empiezan, que por el hecho de ser morisca, como ya dije antes, la gente la busca para que les ayude. Se sabe, por ejemplo, de casos de estos en Garachico, en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde, e incluso se sabe de gente de Tenerife que viajó a Lanzarote y a Fuerteventura no solamente a curarse, sino también a aprender hechizos. Eso es. Oye, está la mezcla total. Aquí hoy en día es al revés, los majoreros y los conejeros tiramos para Tenerife, vamos allí, la mayoría va a estudiar. A la universidad, y en esta época iban los de Tenerife a estudiar a Lanzarote y a Fuerteventura. Además, esto también es muy, muy curioso. Hay también curas de Lanzarote y Fuerteventura que acudían a estas mujeres para curarse de enfermedades. ¿Y qué pasó? Pues que la Inquisición terminó censurando esta conducta y diciendo que ya no debían ir más. O sea que hasta los curas terminaban cuando la necesidad aprieta y no hay médico. Total, o sea, te agarran. O no hay dinero para médicos. Bueno, se hace lo que se sea. Y en el caso de un amigo, utilizaba mucho la palabra amigo en vez de amante en aquella época de María, como conté antes, las necesidades eran otras que no era la salud en este caso. Efectivamente. Pero esto sí es súper interesante y como, claro, la propia Inquisición les mandaba cartas diciendo, chacho, córtate. Que si tú vas a ellas, la parroquia entera se viene arriba y va a ella. Sí, pero por otro lado, yo he pensado que la proliferación de este tipo de, digamos, de costumbres, como es la hechicería, no solamente se debe a la incultura, bueno, y a la necesidad de encontrar explicaciones mágicas a las cosas que ocurren cuando no tienen acceso a otra cosa, sino también las necesidades, pues primero, necesidad de escapar, de comer y buscarte la vida de otra manera. Si no tienes posibilidad de trabajar en algo o de tener sustento, si no tienes manera de buscarte la vida, pues buscas aquellos oficios en los que te deja, como es la prostitución, la hechicería. Y por otro lado, es también la necesidad, antes yo creo en aquella época, o no habían médicos, o si habían, no tenían acceso a ellos, la población. Con lo cual, tirabas de hechiceros que te ayudaran a escapar del momento y a que te curaran. Hasta, aunque seas cura. Sí, no, aunque seas cura. También. Pero es importante eso de la relación que hay entre, o sea, el hecho de buscar matrimonio para tener una vida estable, que también es decir, todo esto parte de lo mismo. Todo esto parte de lo mismo. Parte de lo mismo. Y me acabas de recordar de otra cosa que vi, porque hay ahora también cierta polémica con que entra dentro de los conjuros de amor, porque dentro de los conjuros de amor en aquella época también ponían a las mujeres que acudían a las brujas para obtener hechizos que les dieran paz y para que sus maridos las quisieran bien. Y no les pegara, sí, claro. Básicamente es eso, o sea, que eran mujeres que acudían a brujas para evitar las violencias machistas que sufrieron en la época. Claro. Que a mí esto me parece súper interesante porque vivimos pensando que las violencias machistas siempre han estado normalizadas y que las resistencias son relativamente nuevas, ¿no? El hecho de que muchas mujeres hayan... Hasta aquí, o sea, esto tiene que acabar, este sistema estructural, y sin embargo en los archivos, cuando vamos atrás en el pasado, encontramos que ya, por ejemplo, una de las formas de resistencia era en este caso, pues, dame algo para... Es que los golpes siempre han dolido, ¿sabes? O sea, si un marido te coge y te pega una paliza, eso duele. Ahora, hace 100, 200, 300, 400 y 500 años. Y a nadie le gusta vivir en esa situación. Entonces, es lógico que fueran a hechicera a calmar el marido, a que no bebieran, a que no se fueran con otras mujeres. Sí, o sea, eso también me parece súper importante. Sí. Claro, el abandono te suplía una condena a la pobreza. Con la condena a la pobreza, a que volvieran. O sea, yo creo que de alguna manera se volvieron importantes, y ya veremos en la segunda parte, en el siguiente capítulo, qué importancias tenían estas mujeres también socialmente, que de alguna manera la Inquisición tampoco
tampoco las perseguían. Porque claro, esto también tenemos una imagen de casi a la Inquisición. En el próximo capítulo les contaremos qué pasó con la Inquisición. Les contaremos otras formas muy famosas en Canarias de hacer hechicería, de cómo la brujería iba adoptando ciertas formas, y les contaremos también historias de alguna bruja concreta que merecen mucho la pena de que su memoria sea recordada. Como ya estamos llegando al límite, pues otra vez agradecer a Radio Faro el espacio que nos da, total, o sea, el apoyo. Y agradecerles a ustedes por todo el apoyo bonito, todos los comentarios, todos los me gusta, lo que han compartido, lo que nos han escrito, todo lo que nos diga. La verdad es que da vida. Nos ayuda cualquier dato que demos mal, que no, o que ustedes no entiendan, o que quieran saber algo más profundamente, nos lo dice, que nosotros cualquier cotilleo les ayudamos. Que quieran que entremos cualquier ahí cotilleo, también, claro. por favor, ¿sabes? O sea, eso siempre. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene a todas. en otro capítulo de La Historia Puta de Canarias. Muchas gracias.